¿Qué tal? ¿Qué tal amigos de Conectados Magazine? Un gusto saludarlos hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, y pues con esta triste noticia que se ha dado a conocer del fallecimiento de un extraordinario ser humano, también muy buen técnico, Necaxa Puebla, selección, Manuela Puente Díaz, que bueno, se nos adelanta en el camino, y un jugador que estuvo con él en aquellas épocas de los noventas, creo que fue noventas, vivo ahí en Argentina, y yo lo que me acuerdo de él era su melena y que volaba por la banda de la izquierda con el Necaxa. Sergio, el ratón Zárate, ¿cómo estás, Sergio, hasta Argentina? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, igual, obviamente triste con la noticia, con la partida del maestro, ¿no? De nuestro prócer, de nuestro ídolo futbolístico en cuanto a lo que sentíamos por él. Cuando te dicen Manuela Puente, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente, mi estimado Sergio? Lo mejor que tuve dentro del fútbol, el mejor estratega, el mejor amigo, el mejor generador de familias, generador de unión de equipos, generador de grupos y un estratega extraordinario. O sea, no solamente lo que hizo donde me tocó compartir en el Necaxa, sino lo que ha hecho también en los diferentes clubes donde ha estado, en selección nacional también, ¿no es cierto? ¿Cómo llega Sergio Zárate al Necaxa, aquel Necaxa de Manuela Puente? ¿Cómo se dio? Bueno, la verdad que fue muy particular porque yo estaba jugando en Alemania, jugaba en Ajá. el Hamburgo, en aquella época, año 95, y me llama eh, un empresario mexicano, y me dice que me va a hablar un entrenador, que me va a hablar un entrenador, pero que el entrenador quiere hablarme personalmente Ujú. y que iba a viajar a Alemania. Yo no sabía ni quién era ni a dónde iba a ir. Le dije, bueno, me interesa, sí. Bueno, después me dijeron, el club era el Necaxa, el entrenador era Manolo Lapuente, y bueno, ahí Manolo se tomó un avión con José Luis Trejo y me fue a visitar a Alemania para encontrarse conmigo, y nos encontramos en un restaurante de Hamburgo una noche. Ujú. Y ahí nos conocimos y bueno, tuvimos una charla, pues él ya sabía cómo era mi fútbol, cómo yo jugaba, ya había visto videos y demás, había visto partidos, pero quería hablar conmigo para saber cómo yo pensaba, cómo yo hablaba, o sea, cómo me expresaba, Claro. eh, si realmente tenía ganas, y él quería verme la cara para cuando yo le decía si realmente tenía ganas de ir a jugar a México, al Necaxa, si estaba dispuesto. Y estuvimos en una charla de, ya te digo, no más de una hora. Ujú. Y ahí quedó convencido Manolo en ese momento y habló por teléfono, de ahí mismo de la mesa lo llamó por teléfono a Enrique Borja, el presidente, De Necaxa, claro. y le dijo que ya estaba convencido que hiciera la negociación con el club porque quería tenerme a mí en su plantilla. Y bueno, así fue como conocí a Manolo personalmente en un restaurante de Hamburgo, y a las 2 semanas, a los 10 días, terminé de arreglar mis cosas y yo ya estaba volando para México, y ahí arranqué mi fantástica carrera en el club, en mi casa, ¿no? Con todo lo que hemos logrado. Así arrancó nuestro encuentro. ¿Qué es lo que más recuerdas de ese convivir don Manuel Puente y en Necaxa? Títulos tuviste, concentraciones. ¿Qué les decía Manuela Puente? ¿Qué les decía Manuela Puente en las pretemporadas, en las concentraciones? ¿Qué les Bueno, decía? Manolo era una persona muy especial, un tipo muy inteligente, un tipo muy capaz, sacando la parte deportiva de lo que generaban sus estrategias para ganar los partidos. Este, Él era muy particular en cuanto a las charlas. Yo recuerdo que recién lo comentaba en una nota,
que algo particular que nunca me había pasado en mi vida, en ninguna charla, en ninguna, este, de estas reuniones que se hacían. Nosotros estábamos de pretemporada, hacíamos la pretemporada, no me acuerdo si fue en Querétaro o en otros lugares. Acapulco, No, no, hacíamos de pretemporada en Cancún, en hacíamos Cancún. en Querétaro y hacíamos en otro lugar que ahora no recuerdo el nombre, eh, pero no importa, no viene al caso. Ujú, Eh, y recuerdo que una noche, una noche y no fue solamente una vez, de esto creo que se ha repetido 2 o 3 veces y recuerdo como que nunca me había pasado algo así. Nos reunía y nos sentábamos todos en una rueda, todos sentados, todo el plantel sentado, cuerpo médico, cuerpo técnico, todo el plantel sentado ujú, y él en el medio parado, hablando y hablando de todo, de la vida de las personas, del fútbol, de lo que significaba este, estar ahí. Lo que generaba entre todos nosotros era que cuando él terminaba de dar esa charla tan emocionante, tan linda, tan llena de cosas muy ricas para la vida, para el fútbol, para el grupo, para la familia, para todo, que recuerdo que nosotros cuando él terminaba no parábamos a aplaudir. mira, Hace una cosa como que te salía de adentro que se merecía que lo aplaudamos, sí. porque nos dejaba lleno de emociones lindas. Y la verdad es que eso solamente lo pudo lograr Manolo Lapuente. Me comentas que cuando él te fue a buscar, él te preguntó para ver cómo pensaba Raúl Zárate. ¿Te contrató por esa forma de pensar importante y positiva que se te vio aquí en México y por eso o por tu fútbol? Bueno, primero que nada, él me conoce futbolísticamente, obviamente le servía, Ujú, él sabía que Ivo Basay se iba a ir y necesitaba cubrir la el hueco. posición de Ivo, que había Ujú, sido un jugador tan importante, un goleador, un tremendo goleador, entonces necesitaba cubrir esa posición. Y él estaba convencido de lo futbolístico conmigo, pero él quería escucharme hablar, él quería mirarme a los ojos cuando yo le decía si realmente quería ir, si estaba convencido de ir a México, de dejar Europa, de dejar Alemania para venir a jugar al fútbol mexicano. Y yo realmente sí estaba convencido porque había cumplido mi ciclo en Alemania. Para mí ya se había terminado la época de Alemania y necesitaba un país más cálido, un fútbol diferente, necesitaba otro clima, necesitaba otro ambiente, necesitaba que alguien hable en español, necesitaba poder comunicarme con mis ujú. compañeros, con la Claro. gente. Entonces, sí, yo estaba muy convencido y se lo hice saber a Manolo ese día, esa noche, mejor dicho, y lo pude convencer y él sí, totalmente convencido. Y bueno, tuve también la fortuna de poderle Ujú, dar lo que él fue a buscar. O sea, me siento muy orgulloso también de poder haberle brindado lo que él apostó en mí, porque después obviamente claro. yo lo he llenado de elogios y él ha hecho lo mismo conmigo, ¿no? O sea, como que los dos fuimos agradecidos de él por traerme y yo por cumplirle. ¿Tuviste al final algún contacto vía telefónica, por WhatsApp? ¿Llegaste a venir a México y lo viste, Sergio? Sí, hace unos 3 4 años estuve en la ciudad de Puebla. Me acuerdo que fui a visitar al Beto Aspe y estuve en su casa y me comuniqué con Manolo y nos fuimos a comer, nos Ujú, fuimos a cenar no a comer, fuimos a comer con Beto y con Manolo. Y esa fue la última vez que lo pude ver personalmente, ok, pero nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de ok. todo el equipo, la banda de Necaxa de los De 90. los noventas. Sí, 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 seguimos hablando, tenemos un grupo y seguimos todo el tiempo Qué bueno. nada, saludándonos para los cumpleaños En fin. y Ujú. bueno, nada, para estar siempre todavía unidos. Y Manolo también estaba en ese grupo.
y Manolo participaba también de muchas, a veces cumplía año alguno y Manolo se prendía a saludar, eh, o cuando él cumplía año, todos le hacíamos, le mandábamos sus saludos, y, y estuve con él hace 3 4 años en Puebla, Ujú, y bueno, estuvimos ahí charlando, qué sé yo, y bueno, fue la última vez que le dije cuánto lo admiraba, cuán agradecido estaba de todo lo que nos había dejado. Y bueno, el abrazo eh, tan sentido que uno le da cuando aprecia a una persona. Ese fue el último abrazo que le di, pero no hace mucho tiempo, sino más que no harán, creo que estuve revisando los WhatsApp que tuve con él. ujú. Hablé con él hace julio, Julio. finales de julio, agosto, septiembre, hace 2 meses, 2 2 meses. meses Sí. hablé con él, le mandé un WhatsApp. Él siempre me contestaba rápido y esta vez me contestó unos días después y me dijo, hola mi querido ratón, me escribió, ¿no? Mm, Este, dicen que no estoy muy bien, que estoy perdiendo la razón, mm, pero me acuerdo muy bien de ti, híjole. me dijo. Y, y bueno, ya ahí le mandé otro mensaje, bueno, muy cariñoso y ya no me contestó. Ese fue mi último mensaje. Caray, no sé, casi se me salen las lágrimas. No tuve Sí, la a mí oportunidad también, de conocerlo, pero a una mí huella y también. un legado. Sí, digo que soy un agradecido de, de haber podido conocerlo, de haber podido compartir con él y de las enseñanzas y de las cosas maravillosas que me dejó tanto en lo futbolístico como en la vida. Necaxa no era un equipo de fútbol, era una familia. Siempre lo hice. Y él se encargó de que eso fuera así. ¿Cómo le hizo? Después nosotros también fuimos muy unidos, ¿eh? Ujú, Nosotros éramos de juntarnos una vez por semana, una vez cada 15 días, en la casa de alguno, a ujú. comer nuestros asados, y a decirnos lo que nos teníamos que decir, y si había que insultarnos, había ahí, se moría ahí adentro. Si nos teníamos que darnos la madre, nos dábamos ahí, pero no salía de ahí. Y el grupo estaba siempre bien unido. Y creo que eso, de alguna manera, lo logró Manuel. ¿Cuál fue la clave de Manuel Lapuente para hacer una familia en Necaxa, Sergio? Su forma de ser, su personalidad, tratar de buscar, aparte de buenos jugadores, buenos seres humanos. Buenos seres humanos. Ese fue. Entonces, así como él me fue a buscar a Alemania para ver cómo yo pensaba, a ver cómo eran mis respuestas hacia lo que él me preguntaba, Claro, entonces ahí estaba la base, que él quería saber si yo era un loquito, si yo era un maleducado, si yo era nadie que, la verdad, voy porque quiero cambiar. Entonces, no, el tipo fue a examinarme, fue de psicólogo, a estudiarme, a ver si realmente vale la pena llevarlo o este va a ir a hacer desmadre. O sea. claro. Híjole. Y yo creo que ese es un punto importante. Él logró de que se formara una familia. Híjole, Sergio. Perfecto. Podemos, yo creo que pasarnos aquí en minutos más, horas más hablando de ese gran ser humano, de esa gran persona. Y también un gran profesional, Manuel Lapuente. Pero bueno, sé que tienes otras actividades. Te agradezco mucho este enlace para la gente de Conectados Magazine. Aquí está arriba el letrero de Conectados Magazine. Un saludo que le puedas mandar a toda la gente de Ciudad Juárez ahí en Conectados Magazine, Sergio. Ah, un saludo muy afectuoso para toda la gente de Ciudad Juárez, para todo México. Siempre soy un agradecido de haber pasado 7 años en ese país, que me han tratado de maravilla, no solamente en la gente en mi casa, a todas partes donde iba me han hecho sentir muy bien, me he sentido muy a gusto y la verdad es que soy un agradecido.
los quiero mucho a todos y bueno, nada, este es un momento muy triste para todos nosotros. Sí, sí, es un momento triste y fuerte, pero bueno, la vida continúa y hay que seguirle, que descanse en paz una gran persona y un ser humano. Te mando un abrazo desde la Ciudad de México hasta Argentina, donde estás, Sergio. Muchísimas gracias por el Zoom y te estaremos dando lata. Muchas gracias. Un saludo muy Gracias, fuerte. Sergio. Un abrazo. Adiós.